Saludos al público presente. Mi nombre es María Eugenia Montañez, soy odontólogo clínico, odontólogo forense con un magíster en salud pública. El tema que hoy vamos a abordar es el ADN en la investigación forense, así como también se van a tocar tópicos sobre la escena del crimen. Son los dos temas que abordaremos en esta oportunidad en la clase para este posgrado en medicina legal. Comenzaremos abordando el tema de la historia genética forense. En realidad, la ingeniería genética ha hecho aportes importantes actualmente en la investigación forense, pero la historia de la genética es relativamente reciente, comenzando en la década de 1980, cuando la tecnología de análisis de ADN empezó a desarrollarse. Y fue en 1985 con el profesor inglés Alex Jeffreys, pionero del campo, que descubrió que ciertas regiones del ADN podían variar entre individuos. Esta variabilidad en el ADN permitió la creación de técnicas para identificar de manera única a las personas. Un avance que revolucionó no solo la parte de la biología, sino también la ciencia forense. Y fue en 1986 que se realizó el primer caso exitoso de identificación mediante el ADN, y fue en Reino Unido, donde se utilizó para condenar a un asesino en serie. Este punto de inflexión mostró cómo la genética forense podía proporcionar respuestas definitivas en casos de homicidio, marcando el comienzo de su utilización en los tribunales de justicia. Desde entonces, los métodos y técnicas han ido evolucionando muchísimo y permitiendo una identificación más rápida y precisa de los sospechosos y de las víctimas, inclusive para identificación de personas. ¿Qué es el ADN? El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula compleja que contiene la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todo el organismo. Y los métodos de análisis de genética forense. Existen varios métodos en la genética forense que se utilizan para analizar muestras biológicas, como sangre, cabello, saliva y otros fluidos corporales. Uno de los métodos más conocidos es la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, que permite amplificar pequeñas cantidades de ADN, facilitando su estudio. Este método se ha vuelto esencial en la resolución de casos donde las muestras son muy limitadas o están muy degradadas. El otro análisis común es la genotipificación, que se utiliza para comparar perfiles de ADN a través de marcadores específicos en el ADN. Se pueden detectar variaciones que ayudan a la identificación de los individuos. Estas variaciones se encuentran principalmente en los locis de microsatélites, que son las secuencias cortas del ADN, que varían el número entre una persona y otra, y es lo que nos da la huella genética. La comparación de estos locis ha mostrado ser altamente efectiva, resultando en coincidencias que puedan servir como una evidencia contundente en un tribunal, como es el caso de siniestros de aviones o desastres masivos, sean por fenómenos naturales o por fenómenos realizados por el hombre, como son bombas nucleares e incendios masivos. La composición del ADN está organizada en estructuras llamadas nucleótidos, que a su vez se agrupan en cadenas que forman la famosa doble hélice. Cada nucleótido está compuesto por un grupo de fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, que puede ser adenina, tiamina, citosina y guanina.
La secuencia de estas bases nitrogenadas determinan la información genética que se transmite de generación en generación. El ADN es una herramienta fundamental en el ámbito forense. La singularidad del perfil genético de cada individuo ofrece una capacidad para conectar evidencia con personas, lo que es incalculable en el sistema judicial. Cuando observamos la forma del ADN, que es la forma helicoidal, sabemos que está constituido o formado por dos bases, un azúcar y un fosfato, y entre el azúcar y el fosfato va a estar formado por nucleótidos, que son adenina, tiamina, guanina y citosina. Esa cadena de ADN va llevando esa secuencia. Cuando hay una modificación en el orden, se observa que hay una huella genética, que es lo que nos va a permitir a nosotros estudiar los loci, que son las porciones del ADN donde hay cualquier modificación y que nos da la singularidad o individualidad entre una persona y otra. Esto nos permite identificar personas. El ADN se ha convertido en una herramienta fundamental en el ámbito forense. Ha revolucionado la forma en que se lleva a cabo la investigación criminal y el análisis de la evidencia. Desde su descubrimiento ha permitido identificar a sospechosos, exonerar inocentes y resolver casos que permanecían sin solución durante muchos años. La singularidad del perfil genético de cada individuo ofrece una capacidad sin precedentes para conectar evidencias con personas, lo que es invaluable en el sistema judicial. Obviamente, si en las muestras que se consiguen dentro de una escena del crimen está el ADN de una persona, eso nos indica que estuvo presente. Entonces, por eso nos ayuda también a la resolución del crimen y también a identificar sospechosos, pero también a exonerar a inocentes. El ADN se ha convertido en una de las herramientas más precisas para la identificación de individuos y es utilizado por miles de laboratorios, fundamentalmente en la identificación de vestigios biológicos de interés en la investigación criminal de muy diversas índoles, dependiendo del caso que se esté investigando. También en la identificación de restos humanos y personas desaparecidas. Es importante y es una prueba determinante. Y la investigación biológica de paternidad y otras relaciones de parentesco, puesto que a través de la huella genética del ADN podemos vincular no solamente la identificación de una persona, sino el parentesco con otras personas, familiares o paternidad. Dentro de los campos de la genética, los avances tecnológicos en el ámbito forense han mejorado notablemente en cada proceso criminalístico, teniendo así un prometedor futuro para la resolución de los casos. Mi segundo caso serían los casos de las investigaciones de prueba de paternidad. Ha mejorado también la resolución de la prueba en casos difíciles como pruebas con el progenitor que ya haya fallecido, realizando la prueba a través de los restos cadavéricos o de familiares directos, pruebas con materiales degradados o poder realizar pruebas prenatales también, como es el caso, por ejemplo, los casos complicados de parentesco o identificación, ya que gracias a todos estos avances podemos llegar a determinar por medio del ADN y sus componentes el origen geográfico del sujeto de las muestras biológicas o incluso las características físicas como el color del pelo, de los ojos, de la piel. Y otro caso importante es con la genética forense se ha podido dar con la identificación del sujeto, gracias al análisis de vestigios biológicos como manchas de sangre, saliva o cabello. Aún teniendo muy poca cantidad de muestras, las muestras de ADN son fundamentales
en la investigación criminológica, debido a su alta capacidad para identificar con gran precisión a los sospechosos y a los vinculados a la escena del crimen, de donde fueron sustraídas esas pruebas. Otra prueba importante para las bases legales es que el ADN es único para cada individuo, por lo que permite que se haga una identificación precisa de las personas involucradas en el crimen. Además que estas muestras, si son encontradas en la escena del crimen, provocan una vinculación directa del sospechoso con el lugar de la comisión del delito. También puede ayudar a excluir a personas inocentes de la investigación, ya que si las muestras no coinciden, pueden evitar falsas acusaciones y garantizar una investigación más precisa a la hora de llevarla ante la justicia. Cuando decimos que la muestra queda tomada, queda en un banco de datos la información. Y entonces nos va a determinar la vinculación con el caso, la vinculación o parentesco con otros familiares. Esa muestra queda allí y en determinado momento se hace otra prueba o a través del parentesco y se puede llegar a resolver casos que tenían muchos años sin resolución. También el ADN puede llegar a ser clave para poder cerrar casos. Gracias a la muestra del ADN que se recogen y almacenan en su debido momento, ya sea por falta de prueba o de tecnologías avanzadas, no se pudieron resolver al momento de la comisión del delito, esta muestra queda tomada y fijada. Y también la aplicación de la técnica de investigación basada en marcadores moleculares nos lleva a obtener un perfil genético o huella genética del sospechoso, lo cual es de gran relevancia para la resolución de conflictos legales y judiciales. La importancia del ADN en la investigación forense. El ADN se encuentra en la mayoría de las células de nuestro organismo y es el único para cada individuo, dejando así una huella en cada lugar que visitamos. Tanto que la secuencia que compone nuestro ADN está presente en todas las células de nuestro cuerpo, menos en los glóbulos rojos, desprendiendo así nuestros rastros en todas partes, ya sea en un vaso cuando bebemos agua o alguna bebida, algún cabello que se cae en la ropa o incluso cuando tomamos un mueble y nos sentamos. Los expertos forenses aprovechan esto para obtener información sobre los sitios en los que hemos estado o las personas con las que hemos tenido contacto. El análisis del ADN ha ayudado a investigaciones forenses a identificar a los culpables cuando los demás métodos de investigación no tenían salida, ayudando a atrapar a criminales tales como asesinos en serie, revolucionando así la ciencia forense. Con la gran evolución y el desarrollo que ha tenido la ciencia y sobre todo en el análisis de la muestra, hemos podido avanzar de tal manera que podemos retroceder en el tiempo del pasado y dar justicia a casos antiguos que no se pudieron cerrar por falta de mejoras tecnológicas, pudiendo dar un cierre al caso y ayudar a las familias a obtener su respuesta. Para que la muestra de ADN sea cotejada y analizada, hay una parte esencial del proceso que son las bases de datos, y es que una vez obtenido el perfil de la muestra de ADN y recogida, lo siguiente que tenemos que hacer es meterla en la base de datos, donde coexisten otros perfiles de personas que han sido investigadas para ver si podemos encontrar alguna coincidencia con esto y llegar a la resolución. La escena del crimen es el lugar físico donde ocurre un hecho delictivo, constituyendo la fuente primaria de indicios y evidencias para la investigación forense. Su gestión implica acordonar el área, documentar minuciosamente y recolectar pruebas de sangre, huellas, fluidos, bajo estricta cadena de custodia, para asegurar su validez judicial. Saludos, apreciados participantes. Mi nombre es María Eugenia Montañez, odontólogo clínico, odontólogo forense. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el tema de escena del crimen.
iremos dando unos tópicos que se emplean en esta categoría de investigación para cerrar los ciclos de conferencias que hemos venido trabajando. Clasificación de la escena del crimen. La escena del crimen puede ser una escena primaria o una escena secundaria en el lugar del hallazgo. Y el entorno, que también puede tener una clasificación de ser abierto o cerrado. En la escena primaria, el lugar exacto donde ocurrió el hecho principal. La escena secundaria es el lugar del hallazgo, es decir, donde se encuentra la evidencia como un cuerpo o un vehículo, pero no necesariamente donde ocurrió el crimen original. Y el entorno puede ser abierto cuando es al aire libre o cerrado cuando es en edificaciones, como también puede ser un entorno mixto, que esté en un área abierta, pues que esté en una estructura de una infraestructura, pero también haya áreas abiertas. La recolección de la evidencia física. La evidencia física está constituida por cualquier objeto, marca o impresión, por más pequeño que sea, que permita la reconstrucción del delito o nos pueda conducir a la identificación del criminal o conectarnos con él, con la víctima o con la escena del crimen, y que pueda arrojar material para su procesamiento en el laboratorio, aclarar la investigación para ser utilizada en la corte como evidencia de cargo o de descargo. Su fin primordial es el de localizar, identificar el delincuente y que contribuya a la resolución del crimen. Desde el punto de vista del investigador, existen 8 pasos importantes en la recopilación e identificación de la evidencia, los cuales vamos a ir explicando a continuación. El primer paso es reconocer o descubrir la evidencia. Esto se considera de mayor importancia, ya que el laboratorio puede ser de ayuda solo cuando el investigador encuentre evidencia física y solicite que el laboratorio haga exámenes y comparaciones. El segundo paso es la recopilación de la evidencia. Esto se debe hacer de forma cuidadosa y adecuada. El tercer paso es el empaquetado de la evidencia para evitar rupturas, pérdidas y contaminaciones. El cuarto paso es el transporte de la evidencia al laboratorio. El quinto es examinar la evidencia en el laboratorio. El sexto paso es la custodia de esa evidencia. El 7 es el transporte de la evidencia a la corte. Y el octavo es la presentación de la evidencia en el juicio para instruir al jurado y llegar a tomar decisiones que nos van a, dependiendo del grupo multidisciplinario que se esté evidenciando y de los expertos que estén presentes dentro del juicio, nos van a llevar a concluir y que se llegue a un veredicto final. El equipo multidisciplinario en ciencia forense. En la ciencia forense, este equipo es fundamental para la resolución de casos complejos y la administración de justicia. Se trata de la colaboración coordinada de especialistas de diversas disciplinas que aportan su experiencia para analizar la evidencia de un hecho delictivo o un evento con complicaciones legales. En la era moderna se trata de trabajar en equipo. Este equipo multidisciplinario aporta los conocimientos científicos aplicables a la investigación criminal ante la presencia de sucesos y teniendo en cuenta la observación del lugar, del hecho y de la escena del crimen. Este equipo multidisciplinario se emplea dependiendo de la línea de investigación que se lleve y del caso que se esté estudiando. Y va entre los cuales podemos nombrar
los médicos patólogos forenses, los criminalistas, los odontólogos y antropólogos forenses, los biólogos, los genetistas forenses, que es una rama importante en la aplicación de la investigación, los químicos, los toxicólogos forenses, los psicólogos forenses, los que forman parte del equipo que estudian la dactiloscopia, informáticos forenses, documentos, logos, grafólogos forenses, fotógrafos forenses, veterinarios forenses, fiscales, agentes de investigación. Hay un sinfín de ramas y que actualmente, de acuerdo a que ha ido avanzando la tecnología, se han ido aplicando nuevas ciencias que forman parte en la alianza de la investigación en la ciencia forense. Y ha ido incrementándose, y dependiendo del tipo de investigación que estemos llevando a cabo, pues el equipo será dirigido y los expertos darán su posición ante los juicios para esclarecer los hechos y dar la resolución del caso. Muchas gracias. Cualquier pregunta o inquietud, estamos abiertos para aperturar la discusión, la apertura. Muchas gracias.